Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes, buenas noches respectivamente, conforme a la hora que vayan a estar viendo este video. Bueno, quiero hacer este video para explicar, más que para explicar, mejor dicho, para relatar o narrar una cuestión que considero yo que es fundamental y es importante, ¿no? Para el camino, para la construcción del camino, valga la redundancia, eh, de una sociedad, que es más que nada la historia misma de esa sociedad que está por construirse, ¿no? Y de la sociedad que, entre comillas, ya está construida porque le faltan demasiados pilares que generalmente son valores, los cuales no están, no han encajado bien o no se han hecho entrar bien en esta pseudo sociedad que no termina de evolucionar, y mejor dicho, en vez de evolucionar, involuciona por la falta misma de estos valores que no han calado como deberían haberlo estado, ¿no? Bueno, la historia, como lo han explicado miles de personas en el transcurrir de los tiempos, como Bernheim, por ejemplo, ¿no? Como Hegel, ¿no? La historia es algo imprescindible, ¿no? Para entenderlo todo, ¿no? Ideólogos, pensadores, trazan sus formas, trazan sus filosofías gracias a la historia, porque la historia de por sí tiene esa naturaleza narrativa, pragmática, y ya como lo definía Bernheim, ¿no? Narrativa, pragmática y genérica. Y bueno, de genérica, perdón, y generadora, ¿no? Causante de situaciones, que son las tres divisiones históricas, ¿no? Y ya diversos puntos de vista que también da la historia, ¿no? Como de el ser humano como protagonista de la historia y las masas colectivas, ¿no? Como representantes de la historia, como lo planteaba Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, decía que el ser humano como personaje único es el protagonista, a diferencia de otros como Karl Marx, por ejemplo, que no queriendo ser historiador daban un punto de vista histórico y poniendo como protagonista a la masa social, ¿no? A la gente como un colectivo social, ¿no? Entonces, es esta misma historia la que vuelve a verse y en la que nosotros volvemos para abrir las páginas de un libro. Bueno, en este caso y ahora con el internet la gran mayoría de libros están digitalizados, ¿no? Entramos para buscar y, digámoslo así, refrescar la memoria, creo yo, porque esta historia debimos nosotros haberla aprendido, pero mucha gente recién la está aprendiendo ahora por la coyuntura que estamos teniendo, más que nada la coyuntura política. Ahora, dejando en un segundo plano, pero todavía con gran importancia porque esto es trascendental para lo que voy a explicar ahora, vamos con la coyuntura política actual de nuestro país, el Perú. Tenemos una coyuntura política muy complicada, para mí es muy difícil. Eh, Estamos entre la espada y la pared, ¿no? Poniendo un ejemplo simple, ¿no? Un aforismo, ¿no? Que es entre la espada y la pared, una frase, ¿no? Estamos entre Keiko Sofía Fujimori, la hija de Alberto Fujimori. Bueno, es cierto, los hijos no son culpables de lo que puedan cometer sus padres, pero la señora Keiko Sofía tiene de por sí actos de corrupción que hasta ahora están siendo investigados, motivos por los cuales se le ha denegado la salida al país para el foro al que le había invitado Mario Vargas Llosa en Quito. Y por el otro lado tenemos a Pedro Castillo, que no es más que un títere de Vladimir Cerrón, un líder extremista, un líder comunista, que trae una idea peligrosísima para el sistema económico que el Perú maneja, que aunque no ha dado los frutos completamente, es preferible tener un sistema sí capitalista, pero que promueve la competencia, promueve los buenos valores y, en el buen sentido de las cosas, esperemos siga generando trabajo y logre cerrar las brechas que existen en desigualdades tanto sociales como económicas. Ambos candidatos políticos que están ahora en una segunda vuelta que se definirá el 6 de junio son peligrosos, eso está más que claro. Y este video no tenía como causa hablar sobre en sí mismo
Castillo y Keiko, no. O sea, sí tiene que ver, pero está un poco desligado en su totalidad a la coyuntura actual, pero tiene que ver. En estos últimos días yo estuve viendo publicaciones, generalmente en Instagram, porque ahí es donde suelen comentar más, y generalmente los usuarios de Instagram son jóvenes, ¿no? Y existe siempre una gran desinformación, mmm, o quizás no desinformación, sino una conveniencia en el momento de contar la historia, ¿no? Porque siempre hay dos lados de la historia, los cuales ambos son verdaderos, y ambos tienen que contarse y ninguno dejarse de lado, ¿no? Pero en esta, digámoslo así, la juventud de hoy en día mmm, solo está, solamente está nutriendo de una parte de la historia y no de las dos partes. Me refiero al conflicto interno o al terrorismo o como lo quieran llamar, porque según Keiko Sofía, lo que está pasando, lo que pasó no fue un conflicto interno, no fue una guerra interna, fue terrorismo y terrorismo. Pero ahorita yo voy a explicar por qué se llama guerra interna y por qué debería seguirse llamando guerra interna. Porque hubieron dos participantes en este conflicto interno, en esta guerra interna, y ambos fueron iguales de sanguinarios. Me refiero Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru como la facción de comunismo, o bueno, mal llamado comunismo, porque el comunismo como tal no existe, radical, y la facción que representaba al Estado, que en su momento, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, era la Guardia Civil, no porque aún no estaba, aún no la unificó, aún no la unificaba, lo que ocurriría en el gobierno de Alan García, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Yo estuve viendo, y aquí viene el motivo de este video, en el transcurso de las semanas, como ya lo expliqué, y hoy mismo en la mañana, publicaciones en Instagram donde decía, no votes por Castillo, y decía, no olvidemos nuestra historia, ¿no? Y ponían, por ejemplo, un tráiler de un documental donde aparecía, por ejemplo, la masacre de Soras, ¿no? El expreso de Soras, otro donde aparecía Lucanamarca, ¿no? Es cierto, el terrorismo fue una de las peores situaciones, una de las más críticas que tuvo el país, ¿no? Y como ya lo expliqué, se debe llamar conflicto interno por la razón que voy a explicar ahora con causas y hechos detallados. No el motivo del por qué se debería llamar así y por qué no debe dejarse llamar terrorismo. Hubieron dos terrorismos, terrorismo de Sendero y MRTA y terrorismo del Estado. Ambos, como ya dije, igual de sanguinarios, igual de fuertes. Y no podemos hacer héroes ni a unos ni a otros. Unos, mejor dicho, no podemos hacer héroes a la facción del Estado, porque no habría ninguna razón por la que llamar héroes ni a Sendero ni al MRTA, pero tampoco hay una razón para mitificar a la Guardia Civil en su momento y después policía, ejército y marina respectivamente, ¿no? Mejor dicho, fuerzas antisubversivas y fuerzas subversivas. Fuerzas subversivas, Sendero Luminoso, y fuerzas contrasubversivas, el Estado, la Marina y toda esa unión, ¿no? La Marina, Estado, Guardia Civil, quienes en su momento enfrentaron al terrorismo, ¿no? ¿Y por qué hubieron dos terrorismos? Una cuestión simple. Pongamos un ejemplo y algo que ocurrió y que no lo vas a encontrar en cualquier libro que agarres. Es una cosa que vas a tener que rebuscar y que vas a escuchar como testimonio de un poblador que lo vivió. Te pongo un ejemplo, les pongo un ejemplo, mejor dicho. Tenemos un humilde labrador del campo, un trabajador de la tierra, que lo único que quiere es vender sus productos. Supongamos que siembra papas, ¿no? En un terreno. Venía Sendero Luminoso y le decía, tú tienes que trabajar para la mal llamada revolución, no tienes que trabajar para la revolución. Y el campesino decía, bueno, le doy, ¿no? Porque si no me mata. Pero llegaba el ejército a la semana o a los días al mismo pueblo y le decía, ¿a quién le has dado tu producción? A fulano de tal, ¿no? Ah, ese es el camarada tal, por decir, ¿no? Tú eres terrorista y te mataban. Caso 1. Caso 2. Venía primero el ejército y le decía, tú tienes que estar con el Estado, con el ejército para luchar contra el terrorismo. Bueno, ya, me gusta la idea, perfecto, ¿no? Trabajo para el Estado. Llegaba Sendero, ah, no, tú eres traidor, estás trabajando para el Estado, tú estás trabajando para el opresor, ¿no? Para el explotador, te mataban. Entre la espada y la pared. No sabías a quién apoyar. Por esa misma cuestión es que se empiezan a formar los cinturones de
emigrantes al campo, de emigrantes del campo a la ciudad. Muchos ayacuchanos, Ayacucho fue la ciudad más, el departamento más golpeado por el terrorismo. Muchos de ellos hoy están en Estados Unidos como emigrantes por la condición paupérrima que tuvieron que vivir gracias a ese conflicto interno, a ese terrorismo subversivo y terrorismo contrasubversivo. Y ejemplos, para que de ahí no me digan que estoy hablando mentiras, hay muchos. Y me tomé el tiempo de, aquí los he anotado, de buscar detalladamente desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que empezó en 1980, ¿no? El sucesor de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Todo lo que ocurrió. Primero vamos a empezar con Sendero, ¿no? Y el MRTA. En 1980 se dan las elecciones, ¿no? En mayo. Y el 17 de mayo, el Sendero Luminoso quema las ánforas electorales en Chuschi, una comunidad de Ayacucho. Luego, el 17 de noviembre, la Guardia Civil asesina a 32 campesinos en Socos, Ayacucho. Guardia Civil. Luego, el 31 de mayo del 82 se funda el MRTA. El 2 de septiembre se funda la Asociación Nacional de Familiares y Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos en el Perú. Eso para ayudar a buscar a quienes eran desaparecidos, tanto por Sendero como el Estado. Luego, el 29 de diciembre, Fernando Belaúnde Terry designa a las Fuerzas Armadas el control de la lucha contrasubversiva, ¿no? Que ya expliqué que es lucha contrasubversiva. Luego, el 2 de enero de 1983, asesinan al teniente alcalde de Ayacucho, de Huamanga, perdón, en el departamento de Ayacucho, Víctor Raúl Tapahuasco, de Acción Popular, ¿no? Recordemos que el gobierno en esa época, el presidente era Fernando Belaúnde era acciopopulista. Luego, el 3 de abril, ocurre la famosa masacre de Lucanamarca, efectuada por Sendero Luminoso, donde son asesinadas 67 personas, ¿no? Entre ellos 24 niños, lamentablemente, trágicamente. Luego, en 1984, las comunidades de Chungui son sitiadas por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en un conflicto. Era un conflicto interno. Y este es uno de los tantos ejemplos que hay. Luego, el 23 de agosto de 1984, en Pucayacu, en Huancavelica, se hallan 50 cuerpos en una fosa de comuneros. Y estas muertes habían sido efectuadas, estos asesinatos, mejor dicho, habían sido efectuados por efectivos de la Marina. Otra vez, fuerzas contrasubversivas asesinando a gente inocente que estaba, como ya lo mencioné en 2 ocasiones, entre la espada y la pared. Luego, el 13 de diciembre, en Putis, Ayacucho, 120 personas son ejecutadas por el ejército. Otra vez, 120 comuneros, campesinos, obreros, pobladores son asesinados por el ejército. Otra razón que nos da otro fundamento para descalificar cualquier mitificación o cualquier heroísmo al ejército. Luego ahora vamos al gobierno de Alan García, sucesor de Fernando Belaúnde. En 1985 se da el primer encuentro en organizaciones de derechos humanos. Luego, el 28 de julio, Alan García, en su discurso de ascensión del mando, sostiene que para luchar contra la barbarie no es preciso caer en la barbarie, algo que ya se estaba haciendo. En vez de buscar una estrategia, un estratagema para luchar contra Sendero, se estaba barriendo con todo lo que se encontraba a su paso. Luego, el 14 de agosto, en la comarca, en Ayacucho, un escuadrón del ejército asesina a más de 60 comuneros. Luego, en 1986, se dan las famosas masacres en las prisiones de San Pedro en Lurigancho y San Juan Bautista, en la isla del Frontón, donde son asesinados vilmente 200 presos. Entre ellos sí habían senderistas, pero también habían civiles que estaban purgando su condena, pagando su condena como lo haría cualquier otro preso. Y luego, el 16 de octubre de 1986, Sendero Luminoso asesina a Jerónimo Caferata, que era el ex comandante general de la Marina. Luego, en 1988, el 14 de mayo, en Cayara, otra vez Ayacucho, como en casi todas las masacres, patrullas del ejército ejecutan a 39 campesinos. Luego, el 28 de abril, en Junín, mueren más de 50 miembros del MRTA en enfrentamiento con el ejército.
Luego en junio, el nuevo manual del ejército, se da el nuevo manual del ejército en la guerra no convencional contra la subversión. El 8 de diciembre, el MRTA, ojo, recuerden, Sendero Luminoso y el MRTA fueron las dos fuerzas terroristas subversivas, ¿no? Mientras que, como ya dije, lo contrasubversivo lo englobaba la Marina, el Ejército y todo lo que ya estoy mencionando que también masacró gente inocente. El 8 de diciembre el MRTA de 1988 asesina al líder ayaninca Alejandro Calderón en Oxapampa. En 1989, el 27 de mayo, el puesto policial de Uchiza en San Martín es atacado por 300 senderistas. Luego, el 31 de mayo, en Tarapoto, el MRTA asesina a 8 personas en la discoteca Las Gardenias. Luego, el 3 de noviembre, se da la marcha por la paz con la presencia de casi todas las fuerzas políticas democráticas, ¿no? Y fue convocada por el senador Henry Pease de la recordada Izquierda Unida, mismo partido que llevó a la alcaldía al primer presidente socialista de Lima, Alfonso Barrantes Lingán. Luego, y ya finalmente vamos con el último gobierno que tuvimos. En la guerra contra Sendero, ¿no? Podría decirse así. Alberto Fujimori, ¿no? De 1990 al 2000. Recordemos que él ganó las elecciones del 2000, pero bueno, al final terminó huyendo y el Congreso lo censuró, ¿no? En 1990, en marzo, se forma el GEIN, mismo que capturaría a Abimael Guzmán. El 9 de enero, el MRTA asesina al ex ministro de Defensa, el general Enrique López Albújar Trint. Enrique López Albújar fue hijo del recordado escritor indigenista Enrique López Albújar, escritor de Matalaché, por ejemplo, no por mencionar una de sus obras importantes. Luego, en 1991, el 13 de noviembre, ocurre algo que no es por desprestigiar a Keiko, pero siempre es bueno refrescar la memoria. El Grupo Colina fue un grupo extrajudicial creado por Alberto Fujimori para la lucha contra el terrorismo. Y el 13 de noviembre, en Barrios Altos, cercado de Lima, el Grupo Colina asesina a 15 civiles, incluyendo un niño de 8 años. Luego, el 13 de diciembre, el MRTA secuestra al empresario farmacéutico Jorge Chimper por más de 6 meses. Eso en 1991. Ahora, en 1992, se da el lamentable asesinato de María Elena Moyano, teniente alcaldesa de Villa El Salvador, por parte de Sendero Luminoso. Luego, el 2 de mayo, en Santa, en Chimbote, otra vez, el Grupo Colina entierra a 9 pobladores, ¿no? Los asesina y entierra sus cuerpos en un arenal. Luego, el 16 de julio, se da la recordada explosión en la calle Tarata, ¿no? Del coche bomba. Luego, el 18 de julio, el Grupo Colina secuestra y desaparece a 9 alumnos y un profesor de la Universidad de Enrique Guzmán y Valle, la recordada Cantuta, y posteriormente los asesinaría. Todo esto hecho por el Grupo Colina, ¿no? Y estas son una de las críticas, una de las cosas que más heridas dejó abiertas en varias familias, ¿no? En contra del gobierno de Alberto Fujimori, que hoy está pagando su condena, ¿no? Pero siempre es bueno refrescar la memoria para que no se le dé como héroe a Alberto Fujimori, que es algo que mucha gente hace. Alberto Fujimori tuvo, desde mi punto de vista, económicamente hablando, un muy buen gobierno. Hizo lo que debía hacer. Las empresas del Estado estaban en muy malas condiciones, que venían ya decayendo desde el gobierno de Alan García por la crisis que él nos dejó. Pero socioculturalmente, el costo de la lucha contrasubversiva fue muy grande y fue muy doloroso, el cual no debemos permitir que se repita. Luego, en 1992, el 5 de abril, se da el autogolpe de Estado, ¿no? Disuelve el Congreso, interviene el Poder Judicial y concentra el poder político, ¿no? Da la nueva constitución. Posteriormente se da la Asamblea Constituyente para la Constitución de 1993, misma que hoy rige hasta la actualidad. Luego, el 9 de junio, se da la recaptura de Víctor Polay Campos, el líder del MRTA. Recuerden que se rumorea que se hicieron túneles, presuntamente los hizo Alan García para que por ahí escapara Víctor Polay Campos. Y luego el 12 de septiembre se da la llamada captura del siglo, ¿no? Detienen a Abimael Guzmán Reynoso, líder de Sendero Luminoso, en la casa de Maritza Garrido Leca, en Surquillo, en Lima. Luego, en 1993, el 19 de agosto, en Santa Rosa, el Sendero Luminoso asesina a 52 ayanincas, y entre ellos también colonos. Luego, en 1995, se promulga el 14 de junio la ley de la amnistía general. Son absueltos militares, se absuelven a militares, a policías y civiles condenados o procesados por
grandes violaciones a los derechos humanos. Este gobierno absolvió y perdonó a los mismos que en los gobiernos anteriores habían ido en contra de muchas personas, no solamente asesinándolas o generando heridas de gravedad físicamente hablando, sino también de mujeres indígenas que fueron abusadas sexualmente cuando estos militares llegaron a las zonas alejadas de nuestro país, a las zonas remotas, donde nadie podía medir, donde nadie podía controlar, y quien supuestamente te iba a ayudar, que era el ejército, en vez de ayudarte, te hacía más daño, te hacía el mismo daño o más daño que Sendero. Los dos eran monstruos de la misma talla. Y el 17 de noviembre el movimiento revolucionario Tupac Amaru toma la embajada del Japón y se da en el futuro la recordada operación Chavín de Huántar, que fue realizada el 22 de abril de 1997. Bueno, esto de acá fue una pequeña línea de tiempo que, bueno, ha acaparado la mayor parte de este video, que explica la razón por la que no podemos mitificar ni podemos dejar de lado la otra parte de la historia y lo que es fundamental. Se acercan elecciones muy duras y complicadas. Como ya dije, no estoy culpando a Keiko Fujimori de las cosas que hizo su padre por intermedio del Grupo Colina, no, ni tampoco, bueno, solamente eso, porque con Pedro Castillo, a Sendero Luminoso no hay que engrandecerle absolutamente nada, y eso nos queda más que claro que fue la barbarie, pero lo que quería dejar en claro es que el gobierno también hizo una barbarie en esos 3 gobiernos continuos, Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Esos 3 gobiernos generaron masacres, opresión. En vez de oprimir y luchar contra el Sendero y el MRTA, oprimieron, asesinaron, violaron la libertad, la vida de miles de indígenas, de campesinos, de pobladores en lugares alejados y remotos, quienes no tenían acceso a nadie que pudiera, a ninguna institución que pudiera defenderlos, a ninguna institución que pudiera hacer valer sus derechos. Y ellos, dentro de su ignorancia, consecuencia misma de la centralización de este Estado, no eran conscientes de los derechos que tenían y eran fácilmente blancos, eran blancos simples para cualquier grupo armado, tanto Sendero como las fuerzas contrasubversivas. Recordemos que Pedro Castillo quiere quiere eliminar la Defensoría del Pueblo, una institución que es fundamental hoy en día para buscar que se respeten los derechos de la población. Y hoy en día, este candidato que está postulando a la presidencia quiere acabar con una institución, desde mi punto de vista, y creo no estar equivocado, tan trascendental para el camino de este país. La historia, como ya la dije, no es una. Las historias son muchas y son grandes, extensas. Deben siempre analizarse. Todo con lujo a detalle, sí, con lujo a detalle. No podemos sobrepasarnos de largo nada. Y si es posible, hasta saber el nombre de cada persona que estuvo en el momento de los hechos, ¿no? De los acontecimientos, de los sucesos. La gente dice, terrorismo nunca más. Y estoy con esa frase, terrorismo nunca más. Pero fujimorismo tampoco nunca más. Ni terrorismo ni fujimorismo. Eso en la esfera política actual. Porque desde mi punto de vista, ojo, no justificando con lo de Alberto Fujimori a Keiko Fujimori, sino desde mi punto de vista, Keiko Fujimori es una persona que ha cometido delitos. Es una persona inmoral, que no está capacitada para gobernar un país. Es, en una descripción simple, es una delincuente. Y una o un delincuente no puede dirigir el camino de una nación, que somos nosotros. Una delincuente
no puede pensar en el bien de un país. Y del mismo modo, una persona incapacitada como Pedro Castillo, una persona que es apoyada por personas de ideología radical y que cargan detrás el pasado del terrorismo de Sendero, tampoco pueden gobernar un país. Así que mi punto de vista frente a las elecciones es ninguno, ni Fujimori ni Castillo. No al terrorismo, ni al comunismo, y no a Fujimori, no al Fujimorismo, al Fujimorismo de ahorita. Porque yo no voy a escudar, no voy a argumentar a Keiko Fujimori con lo que hizo su padre. Porque eso pues no tendría sentido. Pero no a Keiko Fujimori y no a Pedro Castillo. Ninguno de los dos. Eso es mi punto de vista con respecto a la esfera política, que también algunos amigos me lo habían preguntado. Pero ahora, con el tema de la historia, no al Fujimorismo pasado y no al terrorismo que vivimos, bueno, nosotros no, yo no la viví, que vivió nuestro país en determinado momento. Muchas gracias por haberse tomado su tiempo relativamente extenso, casi media hora está durando este pequeño video, bueno, pequeño no, relativamente largo, pero consideraba yo que era necesario hacerlo para compartirlo entre mis amigos, que son ustedes, ¿no? Saben que a mí me gusta esto y que, bueno, pues compartirlo, compartir la historia, compartir puntos de vista, siempre es bueno, ¿no? Y yo prefiero siempre en la política peruana guardar una postura casi neutra, casi evitar hablar de eso, pero es ineludible este tema, no podemos, pasa frente a nosotros, lo vemos todo el tiempo, y al final siempre terminamos dando nuestro punto de vista y, como ya lo expliqué, a ninguno. No podemos defender ni a Keiko ni a Pedro Castillo. Si tuviese que votar, no votaría por ninguno. Pero igual no lo voy a hacer porque, bueno, como ustedes sabrán, soy menor de edad y aún no puedo votar. Pero esta ha sido una pequeña explicación de la historia de lo que fue el conflicto interno, la guerra, el terrorismo, ¿no? De lo que fue las masacres de Sendero y lo que fue las masacres del Estado. Para que les quede bien claro a todos que Sendero Luminoso fue sanguinario, fue radical y fue quizás el inquisidor de sufrimiento más grande que ha tenido el país. Pero el otro inquisidor más grande que ha tenido el país fue el mismo Estado, que en vez de luchar por proteger a los inocentes, los masacró y barrió con ellos, diciendo luchar contra el terrorismo. Una historia dolorosa, lamentable y trágica que debemos evitar que se repita. Y por evitar que se repita, debemos seguir enseñándola, debemos seguir contándola y debemos hacer que todos sean conscientes de ella. Pues como dijo aquel nefasto personaje cuyo nombre no quiero mencionar, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches respectivamente, mis amigos queridos.